hoy tenemos una reunión de oración, y en la reunión de oración también tenemos la oración de Dios, en el sentido, ¿qué es una oración? ¿Qué es una oración? Yo ahora estoy usando oraciones para hablar con ustedes, ¿no? Porque a veces automatizamos el concepto de oración y ya se nos juntan las manitos y está bien, orar a Dios. Pero en definitiva, eso que hacemos los martes, que es hablar con Dios, oraciones a Dios, expresiones a Dios, Él también tiene expresiones y oraciones en lo vertical, de ahí hacia nosotros, de su reino, para ayudarnos en esto que es un poco como un tesoro a descubrir, ¿no? El tema de orar, cómo orar, qué orar y por qué orar. Y por quién orar y quiénes orar. Es un espectro muy, muy amplio, ¿no? Entonces, siempre estamos en la escuela, ¿no? En el Señor siempre somos discípulos, Él es el Maestro y vamos aprendiendo de Él un tema muy de Él. Yo pensaba en esto, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ciertos formatos, ¿no? Por ejemplo, pastor, ¿por qué comienza la reunión sin orar? ¿Por qué antes de leer la Biblia no se ora? Digo, siempre en los formatos humanos y religiosos hemos sido eso, hasta que de repente nos encontramos con que no hay formatos en Dios. Mismo si mirás a Jesús, Él cuando instrumentaba el momento de compartir enseñanza, palabra, sentarse delante quizás de una rueda pequeña de discípulos o delante de multitudes, como que no estamos viendo eso de que el Señor, hiciera todo eso que a veces nosotros religiosamente acostumbrábamos que sea más en otro tiempo, Él no hacía una oración y entonces, qué sé yo, y se encomendaba. No, Él oraba, y oraba en secreto, oraba detrás de telones, diríamos así, oraba en ese secreto con Dios, y Dios que ve en secreto recompensa de público. Así que en lo que es el tema de la oración, es muy importante enfatizar la oración en secreto. El domingo estuvimos de reunión de damas y reunión de hombres allá por Plaza Pascual, una reunión por allá muy salpicada, no lo digo solamente por la lluvia, ¿no? Pero realmente vimos la poderosa mano de Dios. Y hablando un poco de la intimidad, yo decía, luego de la muy linda charla que nos estuvo trayendo José Carlos con una palabra de parte de Dios, yo miraba y resaltaba eso, Dios en uno, como para poderlo manifestar al final de la predicación que hubo, cuando él hablaba de lo íntimo, ¿no? De David, hablando de la guerra espiritual, ¿no? Cómo él tenía guerras espirituales íntimas, personales, que no se hacían públicas, pero de repente como que las reveló Dios. ¿De qué? De que David, el que venció a Goliat públicamente, antes vencía osos y leones en lo privado, en el anonimato, donde nadie te ve. La oración justamente nos lleva a vencer, ¿no? Primero en lo privado, pero también está la oración hecha en conjunto. Por eso hay expresiones en la Escritura, tales como las que yo les quiero ahora citar. En el caso, estoy hablando de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, a partir del versículo 1, porque no, que son lineamientos de oraciones. Y ya dijimos, oración, ¿qué es? Es una expresión. Y para que se constituya algo tipo eso, lo que estamos diciendo, una oración, los que saben más de todo esto, ¿no? Dicen que la oración tiene que tener un verbo para que se califique como una oración. ¿Qué es el verbo en una expresión para que sea una oración? El verbo que es justamente la acción. El Señor quiere que nosotros oremos y usemos el verbo, ¿no? Y bueno, aprovecho para, ¿por qué no echar y hablar de quién es el verbo de Dios? Es Cristo, ¿verdad? El Evangelio de San Juan, capítulo 1.
Pero verbo implica acción. Quiere decir que la oración nunca fue pensada por el Señor como algo, no sé, pasivo, aleatorio, lo que es quizás teórico en el ambiente, abstracto, sino algo que acciona. Algo que nos acciona a nosotros para que nosotros, cuando hablamos con Dios, esas oraciones accionen a Dios, ¿no? Y hablábamos de esto, de que la oración tiene este doble sentido, si lo tomamos como expresión, ¿no? Como un hablar. Tiene el sentido vertical, de abajo hacia arriba, nosotros hacia Dios. Pero acá vamos a estar leyendo también que Dios hace oraciones en el sentido que nos habla en esa vertical, pero a la inversa, de arriba a abajo, ¿sí? Es decir, ¿y qué es una oración? Si lo llevamos al plano pedir, bueno, le pedimos a Dios, buscamos que Dios nos agrade, y Dios también nos habla, esperando nosotros acción, y esperando y logrando, porque nosotros agradar el corazón de Dios. ¿Me van siguiendo? Porque cuando uno ora, ¿qué es lo que busca? Que Dios tenga favor con uno, que Dios nos agrade, porque la vida por momentos es desagradable, la vida por momentos es amarga, es áspera, ¿no? Y uno busca eso, que Dios esté allanando, esté enderezando lo torcido, en fin, muchas cosas. Pero también esa oración de Dios hablando con nosotros, Él busca respuestas. Así nosotros buscamos también respuestas de Él. Y este es un poco el prólogo de lo que vamos a estar entonces leyendo. Les decía, y abro de vuelta, vamos a Tesalonicenses. La oración nos puede dar descanso en muchas cosas. Así que, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Yo voy a leer un texto y luego un segundo texto. El primer texto tiene que ver con nuestra oración vertical hacia arriba, hacia Dios. El último tramo va a hablar de algo que Dios dice, una oración de Dios, es decir, de arriba hacia abajo, hacia la iglesia, pero son todos motivos de oración. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, versículo 1: Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren, además, para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá contra el maligno. Versículo 5 dice: que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Esa es la primera dirección, ¿no?, de esto que hoy queremos aprender, y es la oración hacia arriba, la oración hacia Dios. Y acá está ese mapa que a veces nosotros no tenemos y que lo seguimos descubriendo: cómo orar, por qué orar, por quién orar, por qué orar. Y esas son cosas que las vamos aprendiendo y descubriendo en las mismas escrituras. Por eso hacemos bien en venir un culto de oración, que no es solamente orar, se me enseña a orar. Se me enseña por qué orar, para qué orar y para quién orar. Fíjense que el versículo 1 menciona algo que puede ser, no sé, como que confuso en lo que es la prioridad en sí, que conlleva lo que dice el versículo 1. Cuando dice la primera frase, por último, hermanos, dice, oren. No, claro, ese último tiene que ver, ya está terminando, ya está cerrando la carta a los tesalonicenses. Por último de todo lo dicho. Y si lo vamos a dejar en esa frase, por último, en estos últimos tiempos, hermanos, como que el énfasis es, tenemos que orar. En estos últimos tiempos tenemos que velar y perseverar en oraciones.
Pero muchas cosas nos llaman, nos atraen, nos motivan a estar orando por esto, por aquello, por lo otro. Pero acá hay un lineamiento. Dice, por último, hermanos, lo primero que dice, oren por nosotros, para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente. Esta era gente comprometida con el mensaje. Y no era una empresa unipersonal. No está diciendo, oren por mí. Dice, oren por nosotros los comprometidos, para que el mensaje corra rápidamente. Eso está hablando, ¿por qué no?, de quitar la trancarruda del diablo de la mitad, de lo que es el fluir la palabra de Dios. A veces es el diablo que está trancando por fuera y, por qué no, a veces por dentro de las filas. Pero acá hay gente que se equipa y que se hace parte del equipo comprometido para estar orando. Sí, pero también están aquellos que están comprometidos para estar predicando. Y yo creo que eso es una asociación que no debe de faltar. Los que están más comprometidos, y ojalá que seamos cada día más, vos y yo también, pero eso tiene que estar íntimamente asociado con los que oran por los que están en un mayor compromiso de difusión y de predicación del Evangelio. En otra parte dice en Efesios, y oren por mí para que me sea dada palabra. A veces simplemente estamos como testigos a ver qué palabra viene, a ver qué es lo que Dios va a hablar, y no debemos hablar solamente en la iglesia, en lo interno, porque por ejemplo ahora, el sábado vamos a salir con un equipo de evangelistas desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, al rayo del sol o a la intemperie. En definitiva no sé con qué tiempo vamos a contar, pero que se nos sea dada palabra allí afuera también. Y para eso se necesita gente de rodilla hincada. En mi caso, yo estoy en una disconformidad en ese sentido, porque yo algunos saben, ¿no? Hace unos cuantos meses atrás me resbalé en mi casa, me lesioné esta rodilla. ¡Wow! Gracias a Dios no pasó nada, pero se recuperó sin nada que quede ahí, pero demoró meses. Y eso me ha llevado a veces a no poder orar de rodilla hincada. Pero lo más importante, y está buena la postura, es importante, lo más importante es la postura del corazón, ¿verdad? Esto me ha llevado muchas veces en esto de las rodillas, que ya estoy bien, a orar mucho sentado. Y eso que la postura te acompaña y acompaña la postura de tu corazón, que digo, es lo más importante. Yo me he visto, sí, orando sentado, pero como que me inclino y me postrara delante de Dios, porque yo era siempre y soy siempre de orar de rodillas, y más que apoyado en algo, oro realmente tendido en el suelo, con el rostro en el suelo, en ese sentimiento lindo de postración, de honra y de adoración. Pero la asociación es re importante. Decíamos entonces lo que está buscando el apóstol Pablo, que es el apoyo en oración. ¿Es de todos la predicación del Evangelio? Sí, es de todos. Hace 2 domingos atrás nos habló un evangelista, pastor evangelista, de lo que va a estar el sábado, y dijo, ¿qué ministerio tenemos? A veces nos preguntamos, ¿y qué ministerio tenemos? Dijo él, citando un pasaje bíblico en Corintios. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué ministerio tenemos todos? El ministerio de la reconciliación. Es como que Dios hablara por todos nosotros a la gente, reconcíliense con Dios. Eso es lo que tenemos todos en la punta de nuestra lengua espiritual que decir, ¿verdad? Pero mayormente, claro, igualmente hay gente por quienes hay que orar. Y eso es uno de los motivos de oración, rápidamente, que ya estoy mencionando, que son de cabecera, de vital importancia y de estos últimos tiempos más que nunca. Porque este evangelio será predicado a toda criatura. Este evangelio será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos quieren que venga Cristo? Hay que predicar el evangelio.
porque si no es predicado a todas las naciones, no va a venir el fin. Tenemos que predicar. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación, pero tenemos que orar por aquellos tipos del apóstol Pablo que están en el frente de batalla, que están más metidos en ese compromiso. Yo le doy gracias a Dios que llegó un momento que de ocupar un lugar normal, lo que es una congregación, Dios de repente me sacó inclusive mi trabajo secular y tuve que entregar mi trabajo secular, renunciar a un trabajo muy próspero, para dedicarme en ese momento al ministerio completo. ¿Pero por qué? Porque llegaba el momento de zozobra donde no había tiempo para tanto ni para todo, mucho menos. ¿Entienden? Pero aún antes uno predicaba. Yo me acuerdo el megáfono primero que hubo en la iglesia de Buceo, que fue donde yo también arranco mi pastorado luego. Lo digo en el anonimato, que deja ser anonimato si se los digo ahora, pero en ese momento fue anónimo. Ese megáfono lo ofrendé yo a la iglesia y lo usaba yo también, ¿entienden? Y no era pastor todavía. Así que primer motivo de oración, la difusión del evangelio, algo básicamente importantísimo. Y para eso, y asociado a eso, también dice: oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Segundo motivo de oración, asociado con lo primero, que es con el compromiso con Dios. Los que están comprometidos con Dios muchas veces son expuestos a vicisitudes y situaciones más adversas todavía, porque a los tales el diablo los quiere parar. Porque a veces está bien ese miedo no fundado, sino bastante bien fundado, de decir, algunos dicen equivocadamente, ¿no? Yo no me quiero comprometer para no tener más problemas. En realidad, no comprometerse es un gran problema con el que en realidad no deberíamos tener problemas que con Dios, ¿no? Ahora, meterte con Dios, que lo que sí hay que hacer para estar para buenas con Dios, te puede traer esto, de que tengas ciertos levantamientos, que vos digas, bueno, parezco un señalado, alguien que está de turno, y parece que me pasan a mí tantas cosas y más cosas que a ninguno. ¿Por qué? Justamente, y por eso mismo, el apóstol Pablo estaba pidiendo oración en ese sentido, cuando dice: oren además para que seamos librados. ¿Quiénes? Los que están predicando, los que están comprometidos. Seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Personas, ser librados de personas malas. Pero inmediatamente el versículo siguiente dice: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Doble frente de batalla, humano y espiritual. ¿Se dan cuenta la diferenciación? Primero habla de la maldad humana, ser librado de la maldad y la perversidad, la violencia humana, y después habla también ser protegidos del maligno. Orar también por eso, por vos. Que lo que quiere el diablo es pararte, detenerte. Lo que quiere la maldad humana también es pararte y detenerte. Que no vengas, que no congregues, que no te comprometas. Gente perversa, porque no de todos es la fe. Entonces dice: estos están locos y te van a hacer de piedra de tropiezo, de palo en la rueda. Y también vas a tener que enfrentar al maligno. Por su lado, cada uno de estos dos frentes, no, porque muchas veces se asocian. Porque el maligno, sí, y la persona mala son dos cláusulas bien parecidas, lo que estamos diciendo, ¿no? Y hay una mixtura en eso, porque el que no tiene a Dios, ¿a quién tiene? El que no es conmigo, contra mí es. El que no junta conmigo, desparrama. ¿Entienden? Pero fíjense, esto está en el tapete de la oración. Lo que es orar por la predicación del evangelio, que sea fluida y rápida, y que corra el mensaje por todas partes y que no quede truncado. Y por otro lado,
Orar por la protección, por estar realmente rodeados, acorazados por Dios. ¿Sí? Otro motivo fundamental de oración. Y bueno, y también lo que está mencionando en eso de que nosotros tenemos que pedir también en relación con todo esto, versículo 5, que el Señor, podemos parafrasearlo a primera persona o a nosotros como iglesia, dice que el Señor lleve en nuestros corazones a amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró. Dos cosas: orar para amar como Dios ama. ¿Y cómo ama Dios? ¿Cómo ama Dios? El amor de Dios, a ver si lo podemos definir. Un amor eterno. ¿Qué más? Podríamos resumir en esto, en lo que nos interesa. No hace acepción de personas. Eso. Amar como Dios ama. Amar tanto los de afuera como los de adentro. Exacto. Tanto el que es creyente. Aún amar, dice la palabra, a los que son difíciles de soportar. ¿Entienden? Amar como Dios ama. Vos sabés que, hablando de soportar, a Dios lo tenemos, yo creo que tanto que en un pasaje, creo que es en Isaías, que dice: yo, dice Dios, os soportaré hasta las canas. Eso lo dice Dios. Yo los voy a soportar hasta las canas. Imagínense, ¿no? La santidad de Dios, la perfección de Dios, cómo nos verá y cómo somos vistos por un ser tan perfecto integralmente. Entonces, Él, que ve muchas cosas que nosotros no vemos nosotros mismos, lo que tendrá que aguantar, ¿entienden? Claro, porque Él está de la perfección misma, la pureza misma, la santidad misma, y uno no se da cuenta de todo lo que el amor de Dios soporta. Porque el amor, Corintios 13, ¿qué dice la definición? Ahí va, pero a ver, hablemos de la definición. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Todo lo espera. ¿Entienden? Amen como Dios ama. Y si nosotros tenemos ese amor, nos vamos a asociar con lo primero que se estaba mostrando, que es ser parte del equipo comprometido de la evangelización, que lo más importante de Cristo en la iglesia, en los rasgos que tiene que asumir la iglesia, que son los rasgos de Cristo, y es la evangelización. Ese amor te va a llevar al compromiso de la evangelización. Vas a ser una persona apta en lo que es la disposición. Porque lo que te hace una persona apta es que vos estés dispuesto. Vos te pongas ahí y te expongas ahí a errores y por ende a aprender. Porque uno aprende a través de errores. Aprende en el hacer, no en la teoría de sé, conozco y lo vuelvo a aprender una y mil veces, sino el amor te va a llevar en la inspiración a hacer también. ¿Está bien? Y eso es lo que tenían que pedir ellos en eso último que estábamos viendo ahora, pero también termina diciendo: y a perseverar como Cristo perseveró. ¿Qué te da la oración? Ya dijimos, le da respaldo a la iglesia, le da respaldo a la predicación, le da amor a la iglesia, y la oración te da fortaleza, te da perseverancia. Porque de otra manera no somos gente que persevere. Hay muchas líneas así a veces de subidas y bajadas. Pero si uno es constante en la oración y uno persevera en la oración, Dios te sostiene. Amén, amén.
Dios te suspende en el aire, te digo más. Dios te hace estar con las patitas en el aire, así, mira. Te levanta. Y andás caminando sobre las aguas. Y andás como que no te estuviera pasando a vos lo que te esté pasando. Y no te para el problema. Nadie puede decir, este tiene un problema, o tiene 1000 problemas. Porque no se va a notar. Hay gente que se va a confundir y te va a decir, o se va a argumentarte como que sos un inconsciente y que no estás haciendo frente a tus problemas, cuando en realidad lo que tenés es el alivio del Señor. Porque Él dice, venid a mí los cargados y trabajados. Vos vas a Él en oración y le zarpás todo al Señor. ¡Fra! Y Él agarra y te dice, bueno, ahora lleva mi carga que es fácil y ligera. Entonces es un trueque muy favorable para nosotros. Porque no solamente no vas a estar cargando, lo está cargando el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Él va a estar obrando con ese peso que nadie puede llevar sino solamente Dios. Y nadie puede llevar el peso que Dios te da para que vos lo lleves. Nadie más que vos, iglesia, puede predicar el Evangelio. Nadie más. Ni los ángeles van a predicar en el Apocalipsis los ángeles. Pero ahora los ángeles, los mensajeros somos nosotros. En este momento nadie califica. Nadie en esta dispensación tiene lugar y permiso por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Solamente la iglesia. Es un privilegio y es una responsabilidad. ¿Tá? Y necesita, y cierro con esto, cerrado el equipo. Los que están al frente, que además sea un equipo más grande y numeroso. Yo ahora al final de esta reunión voy a reunirme con mi equipo de trabajo, de los líderes, y no son muchos numéricamente, pero ese número, y no solamente ese equipo más íntimo con el pastor, sino de los demás líderes de área y demás, y de la gente comprometida y demás, es un número, un equipo que tiene que ir creciendo. Y cuando uno crece en eso, es seguramente porque se funde más en uno con Dios a través de la oración. Entonces eso te hace más de Él y menos de vos. Y lo de Dios va a ser más lo tuyo. ¿Entendés? Ahí está eso lindo de ida y vuelta. ¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros? Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.